aquí parados hoy, Señor. Y hermoso compartir esta mañana palabra con ustedes. Es una bendición que no tenemos muchos, que no tienen muchos allá afuera. Tan necesitados está el mundo de Dios, pero no le conocen. Sin embargo, tú y yo estamos hoy aquí, delante de Él, con esta hermosa alabanza en su nombre. Es una bendición. Y lo quiero hacer saber porque es precisamente lo que trae hoy el Señor a través de su palabra. Lo dichoso que somos, las miles de bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos va a recordar todo lo que hasta ahora hemos obtenido, todo lo que se está orquestando a favor de cada uno de nosotros para asegurar que esa herencia que Él ha prometido a sus hijos, nosotros la tendremos. Hay seguridad, plena seguridad de que un día estaremos en su presencia gozando de Él. Nos vamos a ir hoy a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y estaremos revisando los versículos del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas y vamos a estar revisando, como les dije, todas esas bendiciones que hasta ahora nosotros hemos tenido. Hay algo que llama muchísimo la atención de este pasaje. Dos cosas llaman la atención que no podemos perder de vista a medida que lo vamos descubriendo. Toda esa revelación que hizo Dios a través del apóstol Pedro. La primera es que, Él se presenta como apóstol, como Pedro, el apóstol. No había otro apóstol llamado Pedro, así que podemos estar en la plena seguridad que es alguien que está hablando con plena autoridad. Él estuvo con el Señor, Él caminó con Él, Él lo conoció, Él vio sus milagros. Y es Él el que escribe. Hay quienes creen que no es autoría del apóstol Pedro, porque dicen que es un lenguaje muy avanzado, pero nosotros sabemos lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Nosotros sabemos los dones que el Señor puede entregar y que se pueden manifestar en nosotros a un nivel sobrenatural. Lo primero que llama la atención de esta carta es que el apóstol Pedro va a hacer una comparación de lo que es la salvación diferente a cómo la presenta el apóstol Pablo. Y llama la atención cómo la Biblia está en armonía, es una coherencia, cómo se complementan los diferentes temas a través de la Biblia. El apóstol Pablo, nosotros sabemos que la carta por excelencia o el libro por excelencia que habla de la salvación es el libro de los Romanos. Es el libro que más abarca este tema. Y Pablo desde esa carta toca el tema de la salvación, pero Pablo es un poco más teológico, Pablo es un poco más doctrinal y habla desde el aspecto legal. Nosotros sabemos que el tema central de la carta de los Romanos es que el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo nos dice cómo fue que fuimos hallados justos. Contesta esa pregunta. ¿Cómo fue que tú y yo fuimos encontrados justos delante de Dios? Y él dice, todos habíamos pecado por cuanto todos merecíamos la muerte. Pero Él nos ha hecho justo gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos deja ver cómo fue que Él nos salvó. Ahora, fíjate algo, la carta del apóstol Pedro es algo distinta. Pedro es más práctico, Pedro es más pastoral y enseña el mismo tema de la salvación, pero ahora desde otro punto de vista, desde el punto de vista práctico. Y lo que va a responder es justo la pregunta que hoy nos hizo el pastor Dani en medio de la alabanza. Y yo dije, wow, el Señor coordina todo.
Y lo que contesta Pedro en este pequeño pasaje es cómo nosotros podemos tener una esperanza viva. ¿Cómo es que los cristianos podemos estar seguros y sobreponernos a cualquier situación? ¿De dónde sacamos la fuerza? ¿Cuál es nuestro motor? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque el Señor nos las ha entregado y esa esperanza dice que es viva. Hay algo que también llama fuertemente la atención aquí y es la forma como Pablo va a animar a estos cristianos, muy diferente a lo que hacemos nosotros, los humanos. Y por eso el título de la prédica de hoy es Salvación ayer, mañana y hoy. Y cualquiera diría, está en desorden. No, está en desorden para un humano, pero no desde la lógica de Dios. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros tratamos de consolar o de animar a una persona, lo hacemos al revés. Y es algo que debemos prestar atención en esta carta. Cuando alguien te viene con un problema, cuando estamos animando a alguien, lo primero que le preguntamos, ¿cómo fue que llegaste a esta situación? Y la persona te empieza a contar todo lo sucedido. Luego lo que hacemos nosotros es que empezamos a abrir más la herida y nos concentramos en el acompañamiento en toda la herida. Y te puedes escuchar diciendo, ¡ay, no puede ser! ¡Wow, qué grave tu situación! ¿Y cómo fue? Te votaron en diciembre, ¿no lo has escuchado? ¿Por qué mejor no te votaron en enero? ¡Qué inhumano! Es cierto. Y empezamos a abrir más la herida de la persona y la persona empieza a ver su problema aún más grande. Luego terminamos en una declaración como si nosotros conociéramos los planes, los métodos y los tiempos de Dios. Y empezamos a animar a la persona con cosas que Dios no dijo, con cosas que Dios no prometió y con cosas que no son la voluntad de Dios. Y empezamos a decirle a la persona, no, ya verás cómo Dios va a solucionar todo esto. No, ya verás cómo tu enfermedad va a desaparecer. No, ya verás cómo Dios te quita lo feo. Dios nunca dijo eso. El problema de animar así las personas es que cuando Dios no hace lo que tú prometiste en nombre de Él, su fe va a flaquear, su fe va a ser sacudida y termina en el abandono de la fe. Pero fíjate que así no es como anima el apóstol Pedro a estas personas. Lo hace de manera distinta. Y empieza por recordarles, sí, yo sé quiénes son ustedes. Desde el verso 1 lo deja saber. Yo sé cuál es tu situación. Pero déjame recordarte lo dichoso que eres en Cristo. Déjame recordarte lo que Dios ha hecho en tu vida ayer, lo que está haciendo para el mañana y lo que está haciendo hoy. Y el apóstol Pedro empieza a hacer toda una recopilación de lo dichoso que somos. Y tú terminas de leer eso y no te queda más nada que hacer que postrarte y adorar. Es una belleza, una manera en que Dios inspiró al apóstol Pedro. ¿Cuál es la diferencia en la forma en que está animando? La diferencia es que ahora tú tienes una esperanza viva. Ahora tú tienes algo a que acogerte. Algo que es superior a cualquier situación que puedas estar pasando. Y siempre nos dicen, esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Pero ¿conocemos cuál es nuestra esperanza? ¿Realmente sabemos de qué se trata esa esperanza? ¿En qué debemos esperar? Y es la pregunta que ahora va a contestar el apóstol Pedro. Yo te voy a decir en qué vas a esperar. Ahora, este libro es un libro fundamental para que los cristianos podamos comprender todas las bendiciones que hemos recibido, pero que la pongamos por delante de cualquier situación.
Y Pedro no se va a concentrar en el problema que tienen estos cristianos en este momento. Él no va a desarrollar lo que nosotros hacemos. No les va a decir, pobrecitos ustedes, wow, puedo entender en la situación que están. Nadie puede entender en la situación que estamos. Cada uno es diferente, cada uno lo toma de manera diferente. Pero el apóstol Pedro lo que sí va a hacer, yo te voy a decir quién eres en Cristo Jesús. Yo te voy a decir cuál es tu situación en Cristo Jesús. Y en esa te vas a coger. Nosotros pensamos que la vida es un altibajo. Cuando estamos en la alta estamos alegres, cuando estamos en las bajas estamos tristes. Y no ponemos por delante esa esperanza que el Señor nos ha regalado. No es así. La vida es un alto y es un bajo, pero siempre con gozo. Y por eso me reía cuando el pastor Dani hablaba sobre eso, sobre el gozo. Siempre con gozo. Y hoy vamos a entender qué significa el gozo. ¿Cuál es ese gozo? Hermanos, de verdad que es mi oración y mi profundo deseo que una vez usted salga hoy de la iglesia, usted se sienta plenamente dichoso y bendecido por todo lo que ha recibido, esté donde esté. Plenamente dichoso. Porque Pedro nos va a dejar ver que hasta nuestras aflicciones tienen un propósito para asegurarnos la salvación. La vas a empezar a ver de diferente manera. Te va a ayudar a sobreponer cualquier cosa. Porque lo que Él nos ha regalado es mucho más grande. Así que vamos a empezar leyendo los 12 versículos completos para después empezar verso por verso. Y dice así, yo lo voy a estar leyendo acá directamente en mi Biblia. Les dije que en la versión que vamos a revisar es la NBLA. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Llama algo la atención aquí. Pareciese que estas personas que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos se han robado una palabra que dejó incompleta la oración del versículo 2, como si fueran iluminados para esto. Tiene que venir al curso de apologética para que entienda la diferencia entre inspiración e iluminación. Entonces dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Sigue diciendo Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Versículo 5: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían.
a ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Qué interesante este texto, porque va numerando una a una las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y no olvidemos que Él solamente ha mencionado que son expatriados de la dispersión. Y vamos a ver qué significa eso, porque tenemos que entender en qué situación estaba esta gente. El primer versículo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Ahora fíjate una cosa, que hay dos aquí adjetivos que está utilizando el apóstol para nombrar a estas personas. Está al principio y está al final. Dice expatriados de la dispersión y el final del verso dice elegidos. Está diciendo características de estas personas, está diciendo en qué situación están estas personas. Pero una está diciendo mi situación terrenal y la otra está diciendo mi situación en Cristo. Vamos a empezar por lo que es la parte del medio, porque la parte del medio nos dicen en dónde estaban ubicadas estas personas y menciona 5 ciudades que estaban unidas, 5 ciudades que pertenecían a una provincia romana, estaban en Asia Menor. La carta del apóstol Pedro es una de las cartas, es la carta con mayor extensión territorial. Cuando Pablo dirigía sus cartas, lo dirigía a una sola iglesia o lo dirigía a una sola persona. Pero Pedro la está dirigiendo a una región muy extensa, lo que es el actual Turquía. Luego de eso, Pedro dice, son expatriados de la dispersión o de la diáspora. Pero vamos con la primera palabra, expatriados. Nosotros conocemos que un expatriado es una persona que no vive en su lugar de origen, no vive donde nació. Ahora, hay varias situaciones que te pueden sacar de tu tierra. Unas son voluntarias y otras involuntarias. Cuando uno sale voluntariamente de su país, es porque uno ya lo ha planeado, uno ya se ha mentalizado, ya sea porque estás buscando nuevas oportunidades, estás buscando economía, un mejor empleo, no te sentías tranquilo en donde estabas, ya te había aburrido o hay nuevas oportunidades a donde vas. Pero cuando uno sale de su país voluntariamente, es cierto, puede haber un componente de nostalgia a la hora de despedirme, pero una vez me monto en el avión o me monto en el transporte que me vaya a llevar, hay algo peculiar, porque la característica de esta persona es que lo que la está moviendo es más aventura. Esa persona va con más expectativas. ¿Y cómo será el lugar que me va a acoger? ¿Y cómo será la gente? ¿Y qué voy a comer? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y dónde voy a ir a pasear? Y la emoción de saber que vas a encontrar algo nuevo. Es como sentirse renovado. Sin embargo, cuando uno sale involuntariamente de su patria, puede ser porque eres un perseguido político, eres un perseguido por tus creencias, que era lo que ocurría con estas personas. Y cuando sales involuntariamente hay un componente importante allí. Y ese componente es el duelo por todo lo que tú estás dejando atrás. No te montas en el transporte a gusto, te duele. Toda mi vida forjada en un lugar, todos los sueños que yo tenía, yo no estaba preparado o yo no estaba preparada para esto y te toca salir. No llegas de buen ánimo donde vas
y la tristeza siempre está dentro de ti. Pero sea que nosotros salgamos voluntaria, involuntariamente, siempre hay algo que te recuerda por dentro que tú no perteneces a ese lugar. Yo sé que aquí hay muchos extranjeros, pero ¿hay algún panameño que ha tenido la oportunidad de vivir por más de un año en algún otro lugar? El pastor Guillermo. Y no me va a dejar mentir, para los panameños esa nostalgia llega en Navidad, cuando te enteras que no vas a tener un tamal. Te duele, te duele. Es terrible. Pero ponle el nombre que tú quieres al problema que tú tienes. Estas personas eran expatriados de la dispersión. Y ahora veamos esa palabra dispersión o diáspora, porque esa palabra estaba reservada solamente para los judíos que vivían fuera de Palestina porque eran perseguidos. Se cree que el apóstol Pedro escribió esta carta en los años 60-64, cuando todavía no había empezado una persecución verdadera, que fue a partir de la persecución de Nerón. Y se cree es porque el apóstol Pedro no lo menciona o no hace ver que la persecución todavía era intensa. ¿No te parece algo parecido a lo que estamos viviendo? Todavía no es intensa, pero más vale que estemos preparados para esto. Y esta carta nos ayuda muchísimo a eso. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pedro dice, ustedes son expatriados y de la dispersión. Era un término reservado para esos expatriados que habían tenido que salir de Palestina. Y nosotros sabemos que la persecución, una persecución empezó desde los inicios de la iglesia primitiva. Se intensificó después que murió nuestro Señor. Solo basta recordar que el apóstol Pablo los perseguía y que estuvo presente en el martirio de Esteban. Tal vez estas fueron situaciones que llevaron a esta gente a salir de su lugar. Pero hay algo importante que nosotros debemos saber. Pablo en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo y siempre debemos sentirnos así. Ni los que somos extranjeros ni los mismos panameños nos podemos sentir que pertenecemos a Panamá. Y en mente siempre debe estar que nuestra patria es la patria celestial. Luego, hay algo importante también que debemos saber. El sentirse expatriados en todo lugar hace que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de sentir. Cambia la forma como nosotros vemos nuestras posesiones. Tú dices, ¿para qué voy a acumular riquezas? ¿Para qué estoy acumulando méritos si este no es mi patria? Aquí no quiero estar. Yo tengo esa esperanza de que mi patria va a ser en los cielos. También cambia tu manera de relacionarte, porque aunque la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, Dios pone en nosotros hermanos y madres y padres. En Lucas 8 se narra que la gente estaba agolpada, amontonada y querían ver al Señor Jesucristo. Sus hermanos y su mamá querían verlos y le fueron a decir, tu mamá y tus hermanos te andan buscando. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y si tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces, aquí habemos muchos hermanos y muchas madres. Así que yo no me puedo sentir expatriado en ningún lugar. Siempre hay personas para apoyarte. Siempre entre nosotros nos cuidamos y nos animamos. Siempre está en quien yo puedo contar todo lo que me está sucediendo y saber que siempre voy a obtener un buen consejo. Así que extranjeros no nos vamos a sentir, el tamal no nos va a hacer falta.
Ahora el apóstol Pedro dice, sí, está bien, expatriados, pero ustedes son elegidos. Y esta parte de elegidos es la que él va a desarrollar en el resto de la carta. Fíjate que a pesar de que nosotros sabemos que somos elegidos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nada que nosotros hayamos hecho, siempre he estado tentada a preguntarle al Señor, ¿por qué me elegiste? Yo no sé si alguno de ustedes se ha encontrado haciéndole esa pregunta, ¿por qué me elegiste? Pero como a la rana René se me pasa cuando lees 1 Corintios 1 y lees que de lo necio, de lo vil, de lo despreciado, y dices de lo que no es, y que además no vino por justos, sino por pecadores. No está bien, Señor, ya no quiero saber. Ya yo sé de dónde me sacaste. Si no es que yo era todas esas. ¿Cierto? Entonces, Pablo les va a recordar, sí, ustedes son elegidos. Y hay algo importante en esto. La posición geográfica no me define. La posición geográfica no me detiene. Mi problema no me detiene, porque más grande es la posición que yo tengo en Cristo Jesús. Mucho más grande. Él sabe dónde me tiene, Él sabe por qué me tiene, Él sabe cómo me tiene y hasta cuándo me tiene. Yo les decía, ¿por qué prometemos cosas que Dios no dijo? Nosotros no sabemos cuál es el objetivo de Dios de que nosotros estemos pasando estas pruebas. Tal vez Dios quiere que le busquemos más, que le adoremos más, que tengamos más paciencia, que aprendamos a esperar. Así que las pruebas también son una bendición para nuestra vida. Y hay algo importante en este verso. El ser expatriados y el ser elegidos es por la voluntad de Dios. Es una voluntad. El lugar no puede definir mi vida. El lugar no dirige mi vida la dirige Dios en el lugar. Porque esté donde esté, estoy para servirle. Esté donde esté, yo soy expatriado. Y sea cual sea tu problema. Hay algo importante que quiero que leamos en Hebreos 11, 13, 16. Y déjame ponerte en contexto de dónde estamos. Este texto, Hebreos 11, es donde aparece la galería de la fe. Y pudiésemos pasar por alto estos versículos, por el hecho que cuando lo leemos, o por lo menos yo cuando lo leo, me centro en qué fue lo que hicieron ellos para que su fe resultara en alabanza. Sin embargo, hay algo que sorprende en este texto. Dice así: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que tienen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria o en aquella situación de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Dios no fuerza a nadie a seguirlo. Tú puedes volver. Ojalá nadie de nosotros quisiera volver a donde estábamos. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Todos deberíamos tener ese mismo sentimiento. Yo me imagino pasando por una aduana. Eso debe estar tan impregnado en nuestra piel que yo me lo puedo imaginar. ¿Ciudadano o residente? Disculpa, diplomático acreditado por los reinos de los cielos. Wow, cargo importante. ¿Y su pasaporte? La fe en Jesucristo. ¿Y su sello? El del Espíritu Santo. ¿Y sus gastos? Esos ya los pagó Jesús hace rato. Destino final, la casa de mi Padre. Y me está esperando. Yo aquí estoy en tránsito. Así que
esté en la situación que yo esté, esto no es para siempre, esto no es lo que me espera. El verso 2 dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Ahora, hay algo interesante en este versículo, porque ustedes pueden ver que ahí está toda la Trinidad. Toda la Trinidad está trabajando. Toda la Trinidad está preparándonos. Y uno va leyendo las escrituras y como buen estudiante vas armando todo tu mapa conceptual, ¿verdad? Cuando nos ponían en la escuela a hacer mapas conceptuales. Y vas tomando todo lo que ella va diciendo acerca de la Trinidad. Y tú te puedes imaginar, porque recuerda que el versículo 1 tomó del versículo 2 la palabra elegidos. Y te puedes empezar a imaginar, wow, en ese momento en que Dios me eligió antes de la fundación del mundo, mi mamá no me había ni concebido, no tenía ni nombre. Pero Él ya tenía un plan y un propósito para mi vida. Y me eligió. ¿Y qué dijo? Yara, ganchito. Pastor Dani, ganchito. Lisbeth, Arnulfo, Santi, Elizabeth y Antonella, ganchitos. Y tú dices, Señor, gracias. Me elegiste. Luego de eso dice, por la obra santificadora del Espíritu, el Espíritu también está trabajando en nosotros, está en nosotros. Y te hablaba del marco conceptual porque empiezas a recordar todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, dijo, más vale que me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. Cuando uno se siente afligido, quien me consuela es el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo también me enseña, lo dice la palabra. Yo sé también que el Espíritu Santo me enseña el camino, me dirige. Yo sé que el Espíritu Santo, cuando estoy orando, ¿qué hace? Y cuando yo no sé qué orar, dice que el Espíritu Santo tiene gemidos indecibles y va delante de Dios. Y tú nada más te haces la película y tú dices, esto es grande, esto es más grande que mis problemas. Y luego dice, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre, rociados con su sangre. Y nosotros conocemos esa obra gigante, esa obra impensable, esa obra impagable que ha hecho Jesucristo, dar su vida por nosotros. Pero hay algo más que Él está haciendo por nosotros. Él intercede por nosotros delante del Padre. Y Él nos está haciendo morada. ¿Qué significará que Jesucristo está haciendo morada? ¿Me estará haciendo un chalet? ¿Una dúplex? Y tú dices, qué hermoso que toda la Trinidad está trabajando para cada uno de nosotros. Por eso no puedo perder el norte hacia dónde voy. Por eso no me fijo en mis problemas, porque me está esperando algo que es grande y que Dios tiene reservado para mí. En Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles? Dice que Él no socorrió a los ángeles, socorrió a los hijos de Abraham. Jesús no vino por los ángeles, vino por cada uno de nosotros. Aquí hay ángeles caídos, pero no vino a salvarlos. Y uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Qué hizo
que Dios nos eligiera y que Jesús haya dado la sangre por cada uno de nosotros. Es maravilloso. Nos recuerda y nos sigue recordando aún más lo dichosos que somos. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora resulta que después que ha escrito lo que ha escrito y toda esta obra de la Trinidad, Pedro no le queda otra que postrarse en alabanza. Bendito sea, igual nosotros, bendito sea Dios por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Y dice que nos ha hecho nacer de nuevo. Sí, nosotros sabemos. Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No solamente tenemos una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de amar, sino que también Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. O sea que ahora tenemos una nueva esperanza. Nosotros no somos como quienes no tienen esperanza. La gente que no conoce a Cristo pone su esperanza en distintas cosas. Pone su esperanza en el dinero, pone su esperanza en el amor, pone su esperanza en el poder, en la belleza. Y tú te puedes imaginar cómo uno puede vivir si toda su esperanza está en esas cosas que son perecederas, cosas que no duran para siempre. Ellos no viven en esperanza, ellos viven en desesperanza, con el temor todo el tiempo de que estas cosas puedan desaparecer. Ellos viven esperando. Sí, esperando que no les roben, esperando que les caiga del cielo, esperando que llegue la quincena, esperando. Pero nosotros vivimos en una esperanza. Ahora dice que esa esperanza, además de todo, está viva. Ahora, uno debe tener clarito qué es una esperanza. Usted tiene la esperanza de que este año que viene pueda rebajar 20 kilos, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué me queda? Ir a donde la nutricionista, que me haga la dieta. Y además de eso, me voy a inscribir en el gimnasio. 20 kilos es lo que quiero bajar. A kilo por semana, más o menos 5 o 6 meses lo estoy logrando. Y esa esperanza, que es una certeza de lo que yo voy a obtener, es el motor, es la energía, es lo que me mueve. Usted llega el primer día al gimnasio y todo le duele. Todo. ¿No ha visto? Y aún continúe, le va a seguir doliendo. Aquí está mi hija, que cada vez que llega del gimnasio llega dolorida. Y yo digo, ¿para qué va al gimnasio si siempre le duele? Pero es su motor. Eso me mueve. Y cuando bajo el primer kilo, quiero seguir y seguir y seguir y seguir. Hasta que lo logre. O sea que nosotros debemos guardar la esperanza y tenerla siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. No perderla de vista. Porque a la primera prueba caemos. Y olvidamos que tenemos una esperanza y es viva. Viva quiere decir que da vida, que transforma, que cambia, que te hace sentir completamente diferente. No podemos olvidar que nos han entregado una esperanza. Dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Fue Él, por medio de Él. Por eso mi sonrisa cuando cantábamos, alabábamos, el centro de mi vida es Jesús. Gracias a Él, gracias a su sacrificio, fuimos redimidos. Y ahora tenemos esta esperanza, lo que nos va a mover. Dice el versículo 4
dice el versículo 4. Es que estaba ahí mismo. Dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y hay algo curioso con este versículo, porque Pedro está describiendo cómo es la herencia, pero no está diciendo qué es la herencia. ¿Sí? Entonces, nuestra esperanza es lo que nos sostiene. Nuestra esperanza es la herencia que nosotros vamos a obtener y es la herencia de la que el apóstol Pedro ahora se va a referir. Pero dice que esta esperanza no es la esperanza como la tiene la tierra, es una esperanza que es inmaculada, que es incorruptible y que no se marchita. ¿Qué es algo que es incorruptible? Algo incorruptible es algo que puede ser contaminado desde afuera. Por ejemplo, si yo pongo una rebanada de pan y la dejo por ahí varios días, le va a caer el moho. Puede caerle una bacteria, puede caerle un virus y corrompe ese objeto. Pero también dice que además de eso, la herencia es una herencia inmaculada. Y es interesante las palabras que utiliza porque algo inmaculado es algo que es puro. Es algo propio, no tiene impurezas por dentro. Entonces estamos hablando de algo interior y algo que es exterior. Pero además de eso dice, no se marchita, no caduca con el tiempo. O sea que a pesar de nosotros, lo que hay en nosotros, a pesar de lo que la gente quiera hacer allá afuera, a pesar del tiempo, esta herencia es segura. Dios está guardando esa herencia para nosotros. El apóstol Pedro nos deja ver que somos realmente dichosos porque tenemos una herencia que está protegida por el mismo Señor. Ahora, alguna vez no sé si usted se ha preguntado, ¿cuál es mi esperanza? Sí, es tu herencia. Pero como quien abre un testamento, ¿y cuál es mi herencia? Es la pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a hacer mover? Bueno, aquí hay algunos versículos que usted puede revisar que hablan acerca de qué es la herencia. Tenemos, por ejemplo, Salmos 16:5, que dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Mi herencia es el Señor. Mi herencia es estar en su presencia. Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo y fíjese de lo que dice, de la gloria de Dios. Esa es mi herencia, poder ver a Dios en todo su esplendor, en toda su belleza. Es parte de lo que me espera. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino. Otra de las cosas que yo voy a heredar. El apóstol Pablo dice, cosas que ojos no vio, ni oído escuchó, ni que han llegado a corazón de hombre son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Estas son algunas cosas. Ahora fíjese Hebreos 1:14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La salvación también es mi herencia. Y Tito 3:7 dice, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Mucho más grande, porque esto es para siempre, para la eternidad. El participar de la presencia de Dios, de su belleza y estar con Él para siempre. Esa es mi herencia. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en esa herencia en medio de los problemas, en medio de las aflicciones? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la herencia
nos levanta el ánimo. Debería estar siempre en nosotros, porque es un regalo que Dios ya nos ha dado, es recordarlo en medio de esas pruebas. El versículo 5 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y este versículo es un alivio, porque Dios no solamente guarda de la herencia, Dios guarda del heredero. Nosotros estamos siendo guardados por Dios. Así como Dios guardó del pueblo de Israel, así como una nube de fuego, una columna de fuego y de nube seguía al pueblo de Israel, así Él también nos está guardando a nosotros, ya que podemos estar seguros de la herencia. Por esa razón, dice, mediante la fe, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra fe tiene que pasar por pruebas. Nuestra fe tiene que ir madurando. Y es lo que ahora Pedro va a decir en el siguiente versículo. Dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y fíjate lo que dice ese versículo: en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Ese verbo está en presente, nos regocijamos ahora. No para cuando Cristo vuelva, es ahora nuestro regocijo. ¿En qué nos regocijamos? En lo que acaba de decir Pedro, en esa esperanza viva que es una herencia que vamos a recibir. Ahí nos regocijamos. Ahora, es importante saber qué quiere decir con regocijarse. Hay una diferencia entre la palabra gozarse y regocijarse, porque el gozo es una alegría que yo siento por dentro. No la manifiesto, pero está dentro de mí. A veces te pasa que te dicen algo y tú no lo expresas, pero algo dentro de ti está desbordando en alegría. Pero fíjate la palabra que se utiliza aquí, regocijo, porque regocijo es la manifestación expresa de lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos no se regocijaron por 3 goles y un mundial? Muchos, ¿verdad? Otros se fueron por otros lados, no por regocijo, sino por euforia. Pero así no es el regocijo. Dios es un Dios de orden, no desenfrenado. Si nosotros nos podemos regocijar en algo como eso, ¿cuánto más no regocijarnos por este regalo tan hermoso que Él nos ha dado? Y a muchos nos hubiese gustado que Pedro hubiese terminado en el versículo anterior. Todo iba bien hasta que Pedro dice: por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y dice: si es necesario. O sea que es necesario cuando nosotros estamos pasando por las pruebas. Y cuando nosotros sabemos que es necesario que nosotros pasemos por la prueba, es más fácil llevarlas. Y la pregunta no debe ser ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esta prueba?, sino ¿para qué Dios me está haciendo pasar por estas pruebas? Si nosotros no hacemos ese análisis, no estamos escuchando a Dios. Porque las pruebas tienen su objetivo. Ahora, fíjate algunos versículos que esté puesto aquí que tú puedes revisar. Dios utiliza las pruebas ¿para qué? Dios utiliza las pruebas primero que nada para probar nuestra fe. No es que Dios necesite saber cómo está nuestra fe, porque nosotros sabemos que Él es omnisciente. Él necesita que tú te enteres cómo está tu fe. No es que Él tenga un fielómetro, a ver, el tuyo en 25 te falta mucho para llegar a 100. No, no es así. Él conoce, pero te está hablando a través de ella. Dice, para producir paciencia. ¿Cómo la perdemos fácilmente? Basta que alguien haga algo que no nos gusta y ya, hasta ahí llegó. Dice, para madurar y perfeccionar. Nosotros estamos constantemente siendo transformados. Hay que madurar.
Romanos dice que para formar carácter y esperanza, hay quienes tienen carácter débil, hay quienes tienen carácter fuerte. Pero delante de Dios nadie puede ser débil y nadie puede ser más fuerte que Dios o sentirse más fuerte que Dios. Dice para producir santidad en Hebreos, para enseñarnos obediencia. A veces está esa prueba para que tú aprendas a obedecer a Dios. Dice que las pruebas también son para capacitarnos para consolar a otros. Lo acabamos de estudiar hace poco en Corintios, ¿no? Que con el mismo consuelo que somos consolados, nosotros podamos consolar a otros. A veces la prueba no es para ti, sino para que tú ayudes a otro. Y dice, para enseñarnos dependencia. ¿Cuánto nos cuesta depender del Señor? Mucho nos cuesta. Pero esas pruebas están allí para todas esas cosas. Ahora, si te fijas, probar la fe estaba de primero. Porque cuando mi fe crece, yo estoy dispuesto a cambiar. Cuando yo le creo al Señor, estoy dispuesto a cambiar y todo me va transformando. Su palabra me va a transformar a todas estas cosas. Entonces, Dios usa las pruebas para nuestro bien. Dios usa la prueba para nuestro crecimiento. Dios usa la prueba para ese proceso de santificación que está llevando a cabo con nosotros. Dios usa las pruebas para crecer nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es Padre. Y todos los que somos padres sabemos que si no corregimos a nuestros hijos, no los amamos. Verdaderamente no los amamos. Y nos está corrigiendo a cada uno de nosotros. Dice el verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, la primera pregunta que te surge es ¿por qué nuestra fe tiene que ser pasada por fuego? Bueno, nuestra fe tiene que pasar por el fuego porque nuestra fe tiene impurezas, no es pura. Y usa la analogía del oro porque para quitarle las impurezas al oro es necesario que el oro pase por fuego. Y así van saliendo, pero el fuego no quema el oro. Nuestra fe tiene creencias falsas. Nuestra fe tiene soberbia. Dentro de nosotros hay cosas que aún deben ser purificadas. Hay emociones turbulentas. Hay infiltraciones. Y la otra pregunta que te puede resultar es ¿para qué nuestra fe tiene que ser probada? ¿Para qué? ¿Alguna vez has visto una relación que no se fundamente en la fe? ¿Cómo puedes decir que me amas si no me crees? Por eso es que la fe es la base de todo. Siempre ha sido la fe, nunca ha dejado de ser la fe nuestra relación con Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Dios nos pide que tengamos fe en su Hijo, en Jesucristo. Pero siempre ha sido la fe. Nosotros podemos pensar que nuestra fe está firme, pero a la primera prueba fallamos. Así fallaron los israelitas y esos ejemplos están ahí en la Biblia para que nos veamos en ese espejo. A veces tú te enojas leyendo y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vieron las 10 plagas? ¿Cómo vieron el mar rojo? Y molesta. Pero nosotros tenemos las mismas pruebas. Entonces, cuando los israelitas salen de Egipto, todos eran creyentes, ¿verdad? Ellos acababan de ver las 10 plagas. Ellos acababan de ver cómo se abrió el mar rojo.
pero solo hicieron llegar a las aguas de Mara y tener mucha sed. ¿Y ahora qué vamos a beber? Murmuraron contra Dios y contra Moisés. Eso fue en el capítulo 15 del Éxodo. En el Éxodo 16 volvieron a tener otra caída. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y no solo eso, lo que dijeron fue: ojalá hubiésemos muerto a manos de Dios en Egipto. Eso es volver atrás, porque perdiste el norte. ¿Hacia dónde vas? Vas hacia la tierra prometida, y adivina que tú y yo tenemos una tierra prometida, que hacia allá vamos. En momentos de frustración, nosotros idealizamos lo que teníamos atrás y hasta lo vemos con lentes rosados. ¡Wow! Se veía bonito, ¿no? A la primera dificultad. Pero ¿sabes una cosa? Esas mismas pruebas que tuvo el pueblo de Israel, las tenemos hoy nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol. E igualmente nosotros las fallamos. Nosotros tenemos nuestro mar rojo, esos momentos en que no vemos la salida y nos desesperamos. Nosotros tenemos nuestros desiertos. Vamos caminando años y años y años con el mismo problema y nos desesperamos. Nosotros tenemos nuestros amalecitas, cuando nos agarran débiles y desorganizados y no sabemos cómo vamos a escapar de esa. Nosotros tenemos nuestros gigantes, cuando hay cosas que nos intimidan y olvidamos que Dios está por encima de cualquier gigante. Nosotros tenemos nuestro Jericó, murallas que no caen, ni a la primera ni a la segunda, pero tampoco caerán a la tercera, porque no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Y seguimos fallando una y otra vez. Por eso les decía que la pregunta es: ¿qué quiere Dios que yo aprenda de la prueba en donde estoy? ¿Qué necesita Él que yo aprenda? Porque en mi mente está esa herencia que yo voy a recibir. No la puedo perder. Entonces, cada vez que Dios nos pasa por fuego, cada lágrima derramada es una bendición realmente. Nos está purificando. Es hermoso. Entonces, en cada prueba, en lugar de ir a escondernos, en lugar de ir a lamentarnos, cada prueba es ir a buscarle. Señor, revélame. Revélame qué hay aquí. Pasemos ahora a el versículo 8 y 9. Si me lo pasa, ¿por qué no pasa? El 8 y el 9. Gracias. Y dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable. Un gozo inefable es algo que no se puede explicar con palabras. Y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Yo te pregunto, ¿cómo es posible amar? ¿Cómo es posible creer? ¿Cómo es posible regocijarse en alguien que tú nunca has visto? Es la obra del Espíritu Santo. Solamente por eso. Ustedes recuerdan el pasaje de Tomás. 10 de sus discípulos le vieron, pero Tomás no estaba con ellos. Y cuando le fueron a contar a Tomás, Tomás dijo: hasta que yo no meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después se le aparece el Señor. Tomás, ven y mete tus dedos, y ven y mete tus manos, y no seas incrédulo. Y seguidamente le dice: dichosos los que aún sin haber visto creen. Ahora yo te pregunto, yo estoy plenamente segura que aquí nadie ha visto al Señor. ¿Pero le crees? Si le crees, dichoso, dichoso tú. Porque eso lo puso Él en tu corazón. Eso produce la fe.
La fe produce en mí creerle cada vez más, amarle cada vez más, regocijarme en Él cada vez más. A mí me da risa el pasaje de Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo, yo siempre me lo imagino hablando por un walkie-talkie. Regocíjense en el Señor. Repito, regocíjense. Yo me lo imagino así. Siempre regocijados en el Señor, ¿no? Entonces, nadie estaría dispuesto de los que estamos aquí a cambiar lo que Él nos ha entregado. Si yo te dijera a ti, espera un momento, voy a salir allá afuera, recolectar todo el oro que pueda y todos los bienes que pueda y te lo cambio por tu salvación. ¿Quién lo cambiaría? Ninguno, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que eso va a perecer, que eso no te lo vas a llevar. Y Pedro dice en ese versículo, hasta el oro perece. Y eso me hizo recordar una historia que me contó mi madre hace muchísimo tiempo. Dice que una de sus tías había recibido una herencia y esa herencia eran las joyas de las polleras, todas en oro. Pero eso le causaba tanto estrés en su vida que siempre andaba buscando dónde guardarlo, dónde esconderlo, y resulta que se iban para una fiesta. Y a ella se le ocurrió, ya sé, si entra un ladrón en la casa, lo voy a meter en el horno, no se le va a ocurrir buscar nada en el horno a menos que tenga hambre. Y resultó ser que alguien llegó a la casa e incendió el horno. ¿Tú te puedes imaginar? El oro también perece, el oro se acaba, el oro pierde su color, pierde su brillo con el uso. Es un regalo que no tiene precio, es un regalo que nadie cambiaría. Cada paso de fe, cada obediencia, cada lágrima que tú has derramado te está acercando más a la meta. Gracias, Señor, por todas las pruebas que has puesto en mi vida, que me han hecho madurar en ti, que me han hecho confiar más en ti. Y seguimos con los versos 10 al 12. Y dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Además de todas las bendiciones que Él ya ha mencionado, fuiste elegido por Dios, santificado por el Espíritu Santo, redimido con la sangre preciosa de Cristo, se te ha dado una nueva vida, ahora tienes una esperanza viva, ahora tienes una herencia. Ahora dice, si no te fue suficiente, te voy a decir que esto fue algo que los profetas intentaron conocer, pero no lo conocieron. Vamos a recordar que en esa época de los profetas, ellos no conocieron el evangelio de la gracia que tú y yo tenemos tan fácilmente y llevamos en un celular. Pero cuánto anhelaban ellos que se les fuera revelado. Y tú dices, ¿cómo no les fue revelado? No, no les fue revelado. Ellos tenían algunas piezas del rompecabezas, pero no lo conocían todo. Isaías predijo al siervo sufriente. Zacarías predijo su nacimiento. Miqueas predijo que nacería en Belén. Tenían piecitas así sueltas, pero ellos anhelaban conocer toda la verdad, verdad que nos fue revelada a ti y a mí. Y para el tiempo de los profetas, ellos aún y hasta la muerte de Cristo, su relación con Dios era a través del pacto de la ley. Pero el pacto de la ley, si recordamos, el pacto de la ley, tenían acceso a Dios una vez al año por medio de un intercesor que era el sumo sacerdote. Hoy tú y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia 24/7
por medio de un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo. Qué dichoso que somos. Y no pierdas de vista también que los profetas sufrieron mucho. Los profetas tuvieron realmente una vida tan dura, tan dura, tan dura, que Jeremías maldijo el día en que nació. Y maldijo al hombre que le dio la noticia al padre de que él había nacido. Porque dijo, ¿para qué vine a este mundo? Solo para sufrimiento y dolor. Todos ellos trabajaban para nosotros y entregaron su vida plena para nosotros sin conocer la verdad. O sea, ellos querían saber quién era esta persona que iba a dar su vida. Ellos sabían que iba a ser un sufrimiento vicario. Ellos sabían que era por la expiación de los pecados. Ellos sabían que eran por muchos, pero no sabían quién era la persona. Yo me imagino a Zacarías y Miqueas, que ambos eran contemporáneos, los dos profetas de Judea. Mic, ¿alguna nueva revelación? Nada, la misma figurita. Así no llenamos el álbum. Dice, quisieron saber, pero no se les reveló. Entonces, qué dicha que nosotros ahora tenemos el plan completo y podemos ver el panorama completo. Verdaderamente es una bendición conocerlo. Toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, por completa, es la salvación, es el plan de Dios. Nada estuvo fuera de ese plan, nunca. Y tú y yo somos parte de ese plan. A ti y a mí se nos reveló ese plan. Ahora lo conocemos. Y dice también que los ángeles anhelan ver. Recordemos que los ángeles no son omniscientes. Los ángeles no lo conocen todo. Ellos quieren ver. Desean ver cómo es que el Señor nos va a dar esta herencia. Un regalo, un verdadero regalo. Los profetas profetizaron y eso no se reveló hasta 750 años después. Ni siquiera a su familia directa se le fue entregado lo que ahora nosotros tenemos. Entonces, imagínate también el grado de relación que ellos debieron haber tenido con Dios para que Dios les diera toda esta revelación. Horas y horas con el Señor. Todo por cada uno de nosotros. Jesús dijo en Lucas 10:24, les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Desearon escuchar lo que ustedes escuchan, no lo oyeron. Nosotros sí. Yo me imagino a Isaías escribiendo el siervo sufriente, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y él escribiendo eso y preguntándolo, Señor, ¿y como de quién estamos hablando? Eso no es para ti. Eso no es revelado para ti. ¿Tú te imaginas escribir algo que ni tú entiendes? Debió haber sido frustrante. Y si me preguntan, Señor, como Moisés, ¿no? Y si me preguntan quién me manda, eso está reservado para otros. Entregar toda tu vida como siervo al Señor, sin entender lo que estás haciendo, pero tiene propósitos para nosotros. Entender toda esta salvación, todo esto que se ha hecho por cada uno de nosotros, que hace la Trinidad, que hicieron los profetas, que anhelan ver los ángeles, es de bendición para nosotros.
Y eso nos hace ver la vida de diferente manera, nos hace ver los problemas de diferentes maneras. Todo es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas sin conocer realmente lo que Dios está obrando en nosotros? ¿Cómo vamos a poder enfrentar lo que viene en el mundo si no tenemos claro la herencia, si no sabemos a dónde vamos? Ahora lo conocemos, ahora lo entendemos, ahora nos fue revelado lo que ellos no tuvieron. Y como te dije, Él ha hecho todo esto para que nosotros estemos en su presencia y poder adorarle. Todo es para la gloria de Él. Nosotros sabemos a dónde vamos y eso se debe convertir en el gozo de nuestra vida. Gozarnos y regocijarnos, compartirlos. ¿Tú te imaginas ponerte al lado de una persona y decirle, tengo un gozo tremendo en mi corazón? Porque sé lo que me espera, yo sé para dónde voy. Yo sé lo que Dios tiene reservado para mí, también lo tiene para ti. Y le compartes esa hermosa obra. Qué importante es conocerla. Así que de ahora en adelante, cuando tú estés pasando y enfrentando una prueba, puedes estar plenamente seguro que el Señor está disciplinando, que el Señor quiere hablarte, que haya un mensaje para ti, que me tengo que sentar a solas con Él para saber qué es lo que quiere de mi vida, qué es lo que quiere que entienda. Lo dichoso que somos, elegidos, santificados, redimidos y prontamente glorificados. Debe llenar mi corazón de plena alegría. Vendrán tiempos difíciles. Ahora estamos bien, ahora estamos cómodos, ahora nos podemos sentir seguros. Pero vienen cosas peores para el mundo y la única manera de poder enfrentar todo esto es conocer que somos extranjeros, que somos expatriados. Quiero que, si el ministerio de alabanza me acompañe, quiero que pienses en esta palabra. Quiero que pienses en todos los beneficios que el apóstol Pedro, que Dios a través del apóstol Pedro hoy nos ha dejado ver. Quiero que en ti se pueda mover esa hermosa esperanza. Señor, yo quiero llenarme de esperanza. Que eso esté en mí, en mi corazón. Que no hay nada a lo que yo no me pueda sobreponer. Porque sé que algún día estaré contigo, en tu presencia, coheredera con Cristo, compartiendo el reino. Allí quiero estar. Y estoy segura que todos ustedes también quieren estar allí. Por eso es que esto es nuestra esperanza. Qué alegría, qué dichosos, qué bello lo que Dios ha guardado para nosotros. Quiero que cierres tus ojos y por unos segundos le des gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta esperanza. Gracias, Señor, por toda la obra que tú estás haciendo en mí. Gracias, Señor, porque un día tú le pusiste un ganchito a mi nombre. Ni mi madre sabía mi nombre.
pero tú sí. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Gracias, Señor, porque tú me estás santificando. Y por qué no, Señor, gracias por todas las pruebas, por cada una de ellas que me acerca más a ti. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias, Señor, porque yo quiero anhelar en mi corazón que un día estaré frente a ti. Un día te veré. Un día podré tener yo, Señor, ese privilegio de alabarte. Y como los ángeles decirte que eres santo, santo, santo. Perdóname, Señor. Perdóname por las veces que he murmurado contra ti. Las veces que yo he levantado becerros de oro. Las veces que tú me has hecho pasar por fuego y yo no he entendido, Señor. Las veces que he salido reprobado. Perdóname, Señor, por olvidar toda tu obra. A veces, Señor, en mis quebrantos, en mi dolor, en mi humillación, en medio del desprecio, Señor, en vez de postrarme, adorarte, alabar, buscarte en oración, me busco a mí mismo y lloro y sufro, me frustro, me bebo mis lágrimas. Hoy sé, Señor, que tú las secas, que tu espíritu me consuela, que tú me buscas, que a pesar de mí mismo, de a pesar de los que estén afuera, Señor, de a pesar incluso de lo que no vemos, Señor, en los espacios celestes, tú me defiendes, tú haces mis batallas, tú me cuidas. Gracias, Señor, por tu obra en mi vida. No quiero que mi sufrimiento me sobrepase, Señor, sino recordar todas las bendiciones que a través de Pedro tú nos dejaste ver. Yo quiero tener una vida como siervo tuyo, Señor. Yo quiero tener una vida con esa esperanza de poder verte, de poder adorarte, de poder decirlo, lo bello y hermoso que eres para mí. Pero mientras tanto, Señor, ayúdame a superar mis pruebas y a recordar cada día que tú tienes algo para mí, de que me sostienes. Y aunque no te vea, Señor, quiero creer en ti. Aunque no te vea, Señor, quiero amarte. Y aunque no te vea, Señor, quiero regocijarme en ti. Que mis penas, Señor, no estén por delante de lo que tú tienes reservado para nosotros el día en que Jesucristo vuelva. Anhelamos estar contigo, Padre. Abre nuestro corazón para que recibamos con gozo lo que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.